El tema general es teoría y organización del Estado y la nueva gobernanza pública. Esta presentación la voy a dividir en las siguientes partes. En primer lugar, una mirada histórica al proceso de conformación del Estado de la República a partir de 1821. Un segundo momento tiene que ver con el Estado actual. Un tercer momento sobre la gestión pública. Un cuarto momento sobre la nueva gobernanza pública y un quinto y último momento sobre algunas reflexiones finales a considerar, ¿no? Entonces, lo primero es partir de lo que fue la independencia de 1821 y la formación de lo que se denomina el Estado republicano. Ahí hay dos ideas que son fundamentales. La primera de ellas, quiero partir digamos, enfatizando lo que fue un famoso diálogo, una conversación realmente de gran importancia, de gran trascendencia histórica, entre el maestro Jorge Basadre y el maestro Pablo Macera, hace varias décadas, y en la cual ambos llegaron a la conclusión de que los criollos habían secuestrado la independencia. Son palabras fuertes, pero a la luz de la experiencia de casi 2 siglos, se corrobora que tenían razón. ¿Qué significa esto? Que antes de la independencia había un grupo de un sector que estaba muy asociado a lo que significaba la colonia, y esto es lo que se considera los criollos frente a los colonialistas y frente a la gran mayoría de indios que constituía nuestro Perú naciente en 1821. Entonces, por lo tanto, el secuestro de la independencia fue que se apropiaron de ella para desnaturalizar, tergiversar el sentido de la misma y evitar que no sea plena. O sea, pusieron por delante sus intereses particulares y no el bien común aún de la nación que empezaba a surgir. Y por otro lado, mantuvieron lo que se considera como la herencia colonial. Este concepto de herencia colonial ha sido trabajado, cuando la bibliografía, cuando la tengan a la mano, la podrán ubicar mejor, es el ayacuchano, el arqueólogo y antropólogo Luis Lumbrera. Entonces, una primera idea, que como podrían ustedes observar, casi a las puertas del 28 de julio, que vamos a cumplir 199 años, diferente a la que usualmente nos han presentado del colegio, en la cual nos presentaban héroes, fechas y nada más, no se iba a la profundidad. En esa misma línea, otra idea es que el Estado que surgió tenía 4 características básicas. 1, centralista, un poder político muy concentrado. 2, socialmente excluyente. Hay estudios de 1820 y tantos que señalaban que el Estado representaba a una supuesta élite y marginaba a lo que consideraban los indios. En ese entonces, por lo menos el 85% de los habitantes del territorio. Una tercera característica, desde el inicio de la República, un Estado capturado por los grandes grupos de poder económico. Esta idea la voy a explicar más ampliamente luego. Y cuarto, un ejercicio selectivo de la ciudadanía. Ciudadanos plenos eran pocos y ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría eran la mayoría. En esa línea que estoy señalando, quiero abordar la relación entre Estado, poder y sociedad en el Perú republicano, reafirmando la fuerte concentración del poder político, pero también otro elemento, el Estado como botín. Yo llego al Estado a través del gobierno u otros poderes públicos para enriquecerme. Ese es el pensamiento mayoritario. Ponen su yo por delante. He llegado acá y tengo pues que, como lo he escuchado, inclusive algunos alcaldes, ¿no?
tengo que recuperar la inversión, o gobernadores regionales o el más alto rango, y por lo tanto utilizaré todas las armas para restituir, entre comillas, mi inversión. Y por otro lado, el Estado patrimonialista. ¿Qué significa el Estado patrimonialista? El Estado debe ser un patrimonio de todos los peruanos y peruanas. Sin embargo, el Estado patrimonialista está concentrado en los gobernantes con vínculos familiares. Si trabajó en una empresa privada, se va al Estado, está pensando en cómo servir a su empresa y cuando sale vuelve a su empresa. La puerta giratoria. Un ejemplo actual, dos ministros, el de Energía y Minas y el de Economía y Finanzas, y el de, más claramente, el de Trabajo. Uno vinculado a una empresa y otro a un gran estudio de abogado. Y otro elemento importante acá es que es ejercido por una clase que es dominante, pero que no ha llegado a ser una clase dirigente. El Perú tiene una debilidad de no contar con una clase dirigente. Esta afirmación no es que le estoy enunciando en este momento como un criterio personal. La afirmación, el Perú tiene una clase dominante, pero no una clase dirigente, fue compartida por tres grandes pensadores de la República. Uno, republicano, Jorge Basadre. Otro, socialista, José Carlos Mariátegui, y otro, conservador, Ribagüero. Ambos coincidieron en este elemento. El otro aspecto, para ir ya cerrando esta primera parte del Estado a través de la historia, el poder y la sociedad, es que adicionalmente el Perú ha carecido de un sistema de partidos políticos permanente. Cuando hubo la independencia, países hermanos como Argentina y Chile conformaron sus primeros partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, los nombres pueden ser diversos, las ideologías distintas, 3, 4 años después de su independencia. El Perú demoró más de medio siglo. El primer partido político recién fue creado en 1872 por Manuel Pardo, el Partido Civilista. La pregunta es, ¿y los peruanos durante medio siglo? En ese periodo fue afirmándose el caudillismo civil y militar. Hubo un periodo, el periodo denominado de la anarquía, entre 1827 y 1842, en el cual en 18 años tuvimos 18 presidentes. Y sin proyectos de país, el caudillismo, el golpe de Estado, uno iba, volvía el otro. Y eso me lleva a una conclusión. Eso fue extendido hasta nuestros días. Hay partidos ahora que parecen sociedades anónimas, ¿no? Y hay un superávit de caudillos y hay un déficit de líderes. Y como parte de este proceso hay un elemento que, como decía, para cerrar este primer gran punto general, en todos estos casi 2 siglos hemos tenido periodos de bonanza y de declive a nivel económico. Ha habido periodos del boom del guano y el salitre, que fue la tentación para la guerra con Chile. En esta gran idea, Jorge Basadre también, al cual estoy recurriendo bastante como el gran maestro de la historia republicana, con una visión pluralista, señaló que en la época del guano, el salitre, luego el caucho, ha habido lo que se llama la prosperidad falaz. Falaz es lo engañoso, que aparentemente nos presentan algo como cierto, pero no es tal. Y creo que en realidad en los últimos 20 años, para dolor de los peruanos, como un elemento negativo, el aspecto, el factor del desarrollo, no el desarrollo, sino uno de los factores, el crecimiento económico de los 20 años últimos, lo que nos ha revelado es que el Producto Bruto Interno, una serie de indicadores económicos han ido en positivo. La pregunta es, ¿cómo explicarnos que teniendo eso, tengamos un sistema de salud pública tan precario? Y eso tiene que ver con lo que dije hace algunos minutos. Tenemos un Estado capturado históricamente con los grandes grupos de poder económico, que en la práctica han hecho y deshecho. La expresión de las últimas décadas, entre otras,
es, por un lado, una concentración monopólica u oligopólica. Le hemos sufrido las boticas en manos de un solo dueño, el oxígeno medicinal o entre otros, ¿no? Y ha sido una prosperidad falaz. No puede ser que tanto crecimiento económico y tan poco sistema de salud pública. Entonces cerramos esta mirada, digamos, histórica y en perspectiva del Estado peruano a lo largo de casi 2 siglos, que la retomaremos en la conclusión. Pasamos al segundo gran punto, que tiene que ver con el Estado. El Estado, digamos, formal, tal como conceptualmente se lo presenta. Y respecto a ello, de acuerdo a la... Hay muchas definiciones de Estado, yo he escogido una que me parece importante, la que tiene que ver con territorio, con población y de hecho con el régimen político, que es el conjunto de instituciones públicas, gobiernos nacional, regional, local, los distintos poderes públicos, a través de los cuales se ejerce el poder político. En el Perú la frase poder político suena muy mal a la luz de la experiencia. El tema es que el poder político se puede ejercer autoritariamente o democráticamente. Ha predominado lo primero. Se puede ejercer al servicio de la ciudadanía de la nación o al servicio de grupos particulares como lo que predomina. Pero hay un poder político que tiene que ser ejercido y el reto es hacerlo de otra manera. Y acá recuerdo que en la Constitución actual, con todas las críticas que le podemos hacer, a la letra, que se cumpla o no es otra cosa, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pregúntense y respóndanse lo que esté en el artículo 1 de la actual Constitución, que tanto se está cumpliendo. Si me ayuda, Julio, en la siguiente. Entonces, decía que sobre la base de lo señalado viene el otro elemento, que tiene que ver con Estado, nación y territorio. Y evidentemente el marco conceptual tiene que ver con que la República del Perú tiene 4 aspectos, digamos, que la caracterizan. Formalmente hablando, estoy poniendo de manera textual para luego cotejarlo con la realidad. Democrática 1, social 2, independiente 3, soberana 4. Por ejemplo, preguntémonos qué tanto el Estado es soberano en el manejo de nuestros recursos naturales a lo largo de casi 2 siglos. Y el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Usualmente en un país centralista, los gobernantes nos recuerdan que es un gobierno unitario y representativo, pero se olvidan, exprofeso en la mayor parte de casos, que es también descentralizado. Y eso tiene que ver con el abismo Lima y el resto del país. Y la separación de poderes, que es un principio, pero que a la luz de la experiencia, en muchas veces ha habido concentración de los diversos poderes en una sola mano. Seguimos con, Julio, la siguiente. En esta línea estoy presentando rápidamente lo que es la estructura del Estado peruano. Lo señalo: legislativo, ejecutivo, judicial y los gobiernos denominados subnacionales, o sea, regionales, locales, así como también los organismos autónomos. Vamos a ver a continuación, de manera resumida, qué cosa es qué. La otra, en esta misma línea, vemos el tema del poder ejecutivo, y el poder ejecutivo tiene que ver con Presidencia de la República, la Presidencia de la República como una especie de instancia, no como un Estado dentro del Estado, pero como la cúspide del poder ejecutivo. Consejo de Ministros, la PCM, los ministerios y las entidades del poder ejecutivo. Aquí quiero llamar la atención lo siguiente: en la jerarquía, la presidencia del Consejo de Ministros está por encima de los ministerios. ¿Qué nos dice la realidad durante un buen tiempo? Que el gran poder ministerial no es la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y los grupos de poder económico siempre se han esmerado en capturar el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está
las exoneraciones tributarias, están las leyes con nombre propio y un conjunto de factores, ¿no? Esta discusión sobre el bono, a raíz de la pandemia, ha tenido que ver mucho con esto. Y ahora último, los del nuevo gabinete nos dicen que nos olvidemos de los bonos, por ejemplo, cuando hay un déficit enorme. No es que el bono sea en sí mismo la única solución, pero como ingreso básico universal o algo similar es muy importante. La otra, Julio, como parte de este proceso, ahí ubicamos la siguiente, por favor, la parte de la presidencia de la República. El Perú es un país semipresidencialista o semiparlamentario, está a medio camino. A diferencia de otros países donde hay un primer ministro diferenciado como jefe de gobierno, diferenciado del presidente jefe de Estado, acá en el Perú el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno, lo es el presidente de la República. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Una de las reformas, mirando hacia adelante, sería diferenciar ambos. Este es un reto, ¿no? Probablemente una reforma constitucional como parte de un cambio constitucional más integral. Pero el presidente de la República concentra conjunto de responsabilidades estatal, Fuerzas Armadas policiales, política general de gobierno y personifica la nación. Esto de personifica la nación es lo que le da determinadas potestades más allá de la persona. La otra, en esa misma línea, vemos la parte de los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales, evidentemente, tienen una base territorial. Y, evidentemente, como base territorial, hay una articulación, sobre todo social, económica y cultural. Les quiero llamar la atención haciendo la pregunta en voz alta, al decir regiones, preguntarnos cuántas regiones hay en el Perú. La siguiente. Usualmente cuando uno se pregunta cuántas regiones hay en el Perú, uno piensa 24 departamentos, 24 regiones. Más Callao 1, 25, más Lima provincia es 1, 26. Lo que sucede, hay 26 gobiernos regionales al amparo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esto fue al inicio del gobierno de Toledo, a inicios de este siglo. Sin embargo, ¿cuántas regiones hay? Ninguna. No hay ninguna región, porque una región se constituye por la fusión de 2 o más departamentos. Y en el Perú no se han fusionado en ningún caso 2 o más departamentos. Acá quiero incluir un pequeño balance, ¿no? El último esfuerzo donde haya una distinción. No es lo mismo descentralización que regionalización. La regionalización forma parte del proceso de descentralización y no al revés. La descentralización tiene que ver con competencias, funciones, presupuesto, desarrollo de capacidades. La regionalización tiene que ver con una unidad territorial determinada. El último intento de crear regiones, y fue producto del voto ciudadano, fue el año 2005, cuando se puso en consulta en un referéndum si se formaban o no hasta 5 regiones cuya iniciativa había nacido de los entonces gobiernos regionales. Si no me equivoco, la primera región planteada fue Tumbes, Piura, Lambayeque. La segunda fue Apurímac, Cusco. La tercera fue Puno, Arequipa, Tacna. No entró Moquegua. La cuarta, Ayacucho, Huancavelica, Ica. Y la quinta fue la denominada región ómnibus, que se planteó en base a lo que antes había sido la región Andrés Avelino Cáceres, Junín, Huánuco, Pasco, pero agregando Ancash y Lima provincias. ¿Cuál fue el resultado? El no ganó mayoritariamente, salvo en Arequipa, que ganó el sí. Sin embargo, como se había planteado formar una región de A3, se necesitaba que ganara el sí en 2, pero en Puno y Tacna ganó el no
en Arequipa el sí, y ahí quedó. Incorporo este elemento para reflexionar sobre lo siguiente. Han pasado 15 años y todo ha quedado estático. Se ha detenido en el tiempo y en lugar de avanzar en integración, se está caminando hacia la atomización. Y muchos creen que crear más distritos o más provincias es la solución, cuando, recogiendo una justa demanda, esa no es una solución. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta como parte del proceso de descentralización, y en atención a que la mayoría de los participantes son del interior de nuestro país, valga una reflexión especial y específica sobre este punto. La siguiente. En esta misma línea, Julio, lo de los gobiernos regionales tiene que ver con sus funciones, básicamente lo señalo ahí, he puesto ejemplos al azar con sus logos, no significa nada. La siguiente, y en esta misma línea está el tema de los gobiernos locales. Los gobiernos locales son las municipalidades y se desenvuelven en el ámbito territorial, en el ámbito social y en el ámbito político. Y ahí, en la parte territorial, en realidad quiero hacer una distinción, la siguiente: lo que es municipio y lo que es municipalidad. Antes de ello, evidentemente, las funciones diversas de los gobiernos locales las tienen en pantalla, pero quiero destacar la que es la principal, y eso es la discusión sobre gobiernos locales en los últimos 30 años. Un gobierno local debe tener como función principal la administración de servicios. ¿Es muy importante? Por supuesto que sí, pero los nuevos elementos, digamos, de enfoque para transformar a las municipalidades en efectivos gobiernos locales aluden a que su función básica debe ser promover el desarrollo local de manera integral, de manera holística, de manera sostenible, articulando la dimensión económica 1, la dimensión social 2, la dimensión ambiental 3, la dimensión cultural 4, la dimensión institucional 5, y atravesando todo ello, la dimensión humana con la participación de la ciudadanía. Esto es importante. Yo con Patricia conversábamos, probablemente gobiernos regionales y locales sea el tema exclusivo de un siguiente diploma donde podamos profundizar con los interesados estos temas ya más específicos. En realidad, esta es una introducción general a lo que son gobiernos regionales y locales. Y también están los órganos constitucionalmente autónomos. La siguiente, Julio. Creo que nos salteamos los órganos constitucionalmente autónomos, pero para no retroceder y no marearnos, me quiero referir a los siguientes. ¿Cuáles son? El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, la OMPE, que desempeñan sus funciones constitucionales de manera autónoma. No pertenecen formalmente ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Tienen su dinámica propia. Pero retomando en el tema de los gobiernos locales, quiero hacer una distinción conceptual de algo que comúnmente se lo trata como si fuera lo mismo. ¿A qué me refiero? Municipio y municipalidad. Municipio en realidad tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la acción de la población, tiene que ver con una circunscripción territorial, valga la redundancia. Llámese distrito, llámese provincia, en este caso de acuerdo a la estructura del Estado. Y el municipio tiene que ser gobernado. El municipio de Ayacucho, de Piura, de Chiclayo, de Cusco, etcétera, etcétera, lo que en España se llama el ayuntamiento, tiene que ser gobernado por una autoridad municipal. Y la municipalidad es el órgano del gobierno local. Ese edificio formalmente donde está el alcalde, sus regidores, sus funcionarios, es la municipalidad.
es el órgano de gobierno, que tiene que ser gerenciado para gobernar el territorio. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué cosa es más, el municipio o la municipalidad? Es más el municipio, porque el municipio incluye la municipalidad. Recuerden esa parte de centralización, regionalización. La descentralización engloba la regionalización. En este caso, el municipio engloba a la municipalidad. La municipalidad forma parte del municipio como el órgano de gobierno local. Y esto es importante y por eso fue una experiencia que a lo largo de estos 25 años con gobiernos locales construimos el concepto de para gobernar el municipio, para gerenciar la municipalidad. Articulado, asociado. La siguiente. Este es un poco hasta acá, Julio, la parte de la estructura del Estado, pero he incorporado algo que no forma parte en un sentido estricto de la estructura del Estado, que es una creación de hace algunos años, que son las mancomunidades municipales, que representan la unión de municipalidades que pueden ser distritales, pueden ser provinciales, puede ser una mezcla municipalidades provinciales, distritales, pueden ser contiguas en torno a un valle, a un corredor económico, una cuenca, una microcuenca, o puede ser en torno a un gran tema, proyecto común, cultural, ambiental, etc. Esta experiencia la he vivido directamente y les cuento una anécdota, cómo surgió esto. Era el año 2005, y yo estaba trabajando en la coordinación de la gerencia de gobiernos locales primero y luego de capacitación y asistencia técnica del último órgano especializado sobre descentralización que ha tenido el Perú, el Consejo Nacional de Descentralización, que fue desactivado el año 2006 por el gobierno de Alan García, y desde ahí lo han limitado a ser una especie de secretaría tipo meses partes y nada más. ¿Cuál es la anécdota aleccionadora? Día a día llegaban alcaldes, en fin, además de los presidentes regionales, hoy gobernadores. En el caso de los alcaldes, en el equipo, cuando llegaba pues el alcalde o la alcaldesa que de Cusco, Piura, Trujillo, Ayacucho, todo el mundo quería, y ni qué decir pues de las municipalidades grandes distritales de Lima, el mundo priorizaba. Cuando llegaban las ciudades intermedias, no capitales o distritos grandes, bueno, menos. Cuando llegaban los distritos pequeños, varios se miraban y decían, atiéndelos tú, pues, no, atiéndelos tú, atiéndelos tú. Un día me tiré un amargón terrible, porque me pareció como había personas que estaban ganando un sueldo del Estado y teníamos el mensaje de cerrar brechas sociales y no se quería atender con la amabilidad y con la iniciativa suficiente a los alcaldes, sobre todo de los distritos pequeños, semirurales y rurales. Y ocurrió lo siguiente, en un solo día, por esas casualidades de la vida, llegaron 4 alcaldes de 4 distritos que pertenecían a una misma provincia, que estaban ubicadas en una misma cuenca de un río. Llegaron, ni siquiera sabía uno del otro que estaban viniendo a Lima. Llegaron en horarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 12, otro a las 3, otro a casi a las 6 de la tarde. Y los atendí a los 4. Cuando terminé de atender al último, me quedé mirándolo fijamente. Yo pensaba y le dije, alcalde, ¿usted sabe que sus colegas fulano, sutano y mengano han venido acá? No, me dijo. Le pregunté, ¿sabe qué? He utilizado 1 hora en cada reunión, y con el respeto que usted se merece, si venían los 4, hacíamos la reunión en menos de 1 hora y solucionábamos problemas. ¿Cómo es eso? Me dijo. Le dije, la unión hace la fuerza. De ahí surgió la idea de la mancomunidad, además que tenía un referente de hermanamiento de municipalidades peruanas con otra del extranjero. Y surgió, se formó el grupo de trabajo, éramos 4 personas, elaboramos el proyecto de ley. Al final de ese gobierno ya no querían aprobar nada, y recién en el 2007, en el siguiente gobierno, bueno, ya estaba desactivado el CNE, se aprobó,
Y las mancomunidades han servido bastante en diversos lugares del país, aunque hay dos grandes tipos de mancomunidades, con la realidad. Una, las que por compromiso, convicción, se unen y trabajan juntos en torno a proyectos concretos. Y las otras, en la cual se instalan, la foto, se pelean quién es el presidente y nunca más se supo de ello. He sido de la Mancomunidad Lima Este, Carretera Central. Yo recuerdo el acto impactante con miles de personas cuando fue presentada en sociedad. Y después recuerdo los momentos casi de soledad en la cual en el trabajo gerencial uno desarrollaba su acción, donde te regateaban presupuesto, pero cuando se consiguieron los logros, nuevamente el acto pomposo y la felicitación y nuevamente desaparecían los alcaldes. Es más o menos una constante. Entonces, esto es, pero tiene sustento una mancomunidad en tanto se ligue a la organización de base de la ciudad, del campo, las comunidades nativas, campesinas, la micro, pequeña empresa, la agricultura familiar, los centros educativos, el tema de salud, colegios profesionales y un largo etcétera, las universidades. Y ahí eso camina mejor. Las que han tenido éxito han tenido un sustento social ciudadano para avanzar. La siguiente. Entonces, sobre la base de todo esto, terminamos el segundo gran punto, que ha sido el más extenso, que tiene que ver con el estado formal. Yo, el estado formal, cuando en las preguntas y respuestas, estoy seguro que llegaremos a la conclusión que hay formulaciones importantes, pero al final esto en buena medida no se ha cumplido y ahora tenemos lo que yo siempre llamo un estado en mal estado y que hay que mejorar este estado, hay que reformarlo, hay que reconstruirlo, hay que cambiarlo profundamente. El tercer elemento, que va a ser breve, es la nueva gestión pública. Gestionar es ejecutar, es hacer, ojo, no es tramitar tipo portapliego, de que uno lleva un papel acá y yo, no, es explicar la propuesta, es hacer alianzas para que las cosas salgan adelante, es movilizar a lo que en las ciencias sociales se llaman los actores sociales, en torno a lo que son las 5 P's. La P de políticas, 1, la P de planes, 2, la P de programas, 3, la P de proyectos, 4, y la P de presupuesto, 5. O sea, política 1, plan 2, programa 3, proyecto 4, presupuesto 5. Y hay una P transversal, la participación y vigilancia ciudadana, que es fundamental. Entonces, ese es el sentido de la gestión, interactuar con la sociedad. Y esto es en los 3 niveles de gobierno. Y evidentemente la gestión es el momento de la acción, llamémoslo así, pero que tiene que estar sustentado en la planificación estratégica. Es el momento de pensar, elaborar para hacer. Y por eso en la acción, en el proceso, se habla de planificación y gestión del desarrollo. Planificación sin gestión pueden ser un grupo de pensadores que al final se quedan en sí mismos. Gestión sin planificación puede ser el activismo cortoplacista. Planificación con gestión es la visión de largo plazo y buscar metas en el mediano y corto plazo. Y luego viene el monitoreo, la vigilancia, la fiscalización, por supuesto. La siguiente. En esta misma línea de la gestión pública, consideramos lo que se llama enfoque hacia afuera y no hacia adentro. Usualmente, recuerden, toda la primera parte ha tenido que ver con el estado formal, y ese estado formal burocrático, pesado, tiene que ver con algo, tiene que ver con una mirada más de procedimientos. Aquellos que creen, mejoramos tal procedimiento, mejora el Estado. Mejora el funcionamiento interno, pero no mejora el servicio al ciudadano y no se promueve un desarrollo integral. O sea, eso de mirarse el ombligo. Lo que se trata es que la gestión parta de mirar hacia la sociedad, hacia el vecino, hacia el ciudadano.
Ese es el enfoque hacia afuera, y para ello se necesita unir fuerzas entre el Estado, la sociedad civil en todas sus manifestaciones, y el sector privado, que es el más complicado ahí para llegar a acuerdos, buscando construir una visión compartida. Que hay ejemplos iniciales en esa línea, sí, pero falta mucho pan por rebanar, falta un largo camino por recorrer. La siguiente, para ir redondeando la parte de la gestión pública, como nueva gestión pública ya, el objetivo es modernizar la burocracia. Burocracia suena como un término despectivo en nuestro país. El burócrata, el indolente, insensible, flojo, el criollo, el vivo, ¿no? Pero burocracia conceptualmente, en el buen sentido, es aquella equipo estatal que está comprometido con una visión de desarrollo y trabaja y tiene aptitudes y actitudes. Son casos minoritarios, lamentablemente, en el Estado peruano. Esto hay que modernizar, transformar y brindar mejores logros, bienestar, progreso, desarrollo para las personas, las familias, las comunidades, la ciudadanía en general. Ese es un poco el objetivo en mirada hacia adelante. La otra, la siguiente, Julio, esto al mismo tiempo tiene que ver con lo que significa un cambio de las estructuras. El Estado burocrático es claramente verticalista. En cambio, una nueva gestión pública busca mayor interactuar, mayor integración, mayor horizontalidad. Un ejemplo, uno va a una institución del Estado y no conoce cuál es la oficina que debe atender. Por equivocación va a una oficina y en lugar de orientarlo a dónde debe ir, en muchos casos le dice, vuelva a mesa de partes. Uno vuelve a mesa de partes, le dicen dónde está la oficina correcta, y vuelve y se da cuenta que quien le dijo vaya a mesa de partes estaba a 2 o 3 metros de la oficina donde debía ir. ¿Qué le costaba decirlo? El tema es que se actúa como que el Estado es mío, es el que está ahí, soy el dueño y bueno, tengo poder. El poder de la información o a veces de la desinformación. Y esa es la visión vertical o de espíritu de parcela. Lo que se busca es la integración. Yo les cuento otra anécdota que me sucedió cuando estaba en la Municipalidad de Lima, en el gobierno municipal del doctor Alberto Andrade, en la cual fue una importante gestión, a diferencia de las que después sucedieron, y era el director general de participación vecinal, lo que ahora son las gerencias, y un buen día me estaban buscando y le había dicho al encargado, que teníamos todo un piso ahí, y lo adaptamos para tener asambleas, en fin, y fue a buscarme una persona y al día siguiente me llamó, me dijo, Roberto, te he ido a buscar. Y el conserje me dijo que estaban en asamblea. Yo pensé que estabas como asamblea de vecinos y me dijo que estabas en asamblea con tu personal. Por supuesto, le dije, tenemos una vez a la semana una reunión en la cual el gerente, los subgerentes, los jefes, los coordinadores, promotores, todos, incluyendo área administrativa, nos juntamos una reunión larga una vez al mes, una reunión no tan larga una vez a la semana, donde planificamos, evaluamos, ajustamos, priorizamos, distribuimos responsabilidades. No está en el reglamento de organización funcional, no está. Que en el MOF no dice eso, no dice, pero nosotros lo ejecutamos con un sentido de integración, y si somos participación vecinal, hay un refrán que dice, la caridad empieza por casa. ¿Cómo hablas de participación si en tu oficina no la promueves, no la ejecutas? Y nos permitió excelentes resultados a todo nivel y un trato más humano entre todos, en la cual en esas reuniones uno no era el clásico, pues, señor gerente, ¿no? Sino que trabajábamos las cosas con la mayor horizontalidad. Por supuesto que generó unos celos terribles de otros funcionarios que a uno lo acusaban de ser el secretario general del sindicato de trabajadores. Bueno, yo sonreía y para mí era un honor, ¿no? Que pensaran eso. Y en la nueva gestión pública, mayor descentralización y mayor desconcentración, que no es lo mismo. Lo primero es el nivel político y la desconcentración es a nivel administrativo. Y lo otro es poner el acento, el énfasis en los resultados y no en los procedimientos,
con lo cual no quiero decir que el fin justifica los medios. No nos perdamos en vericuetos administrativos, sino visión clara, objetivos, metas, una estrategia, el cómo, un camino definido, con acciones de impacto, evidentemente vamos a tener resultados y los procedimientos se adecuarán en el marco normativo a esta visión, estos objetivos y a la estrategia. Y evidentemente el producto será desarrollo local, regional, nacional y mejores servicios para la gente, que es en realidad nuestro gran objeto, para la comunidad en general. Entonces, esto es un poco para ir cerrando este punto sobre la nueva gestión pública. Julio, la siguiente. En esta misma línea, el tema de la gestión pública está orientada al desarrollo sostenible del buen vivir. El concepto del buen vivir es una nueva mirada en la relación con la naturaleza. No es que vamos a ver solo el tema ambiental, sino que nosotros formamos parte de la madre tierra. No es que vamos a ayudarla simplemente. Y hay que articular 4 factores, 4 aspectos, 4 elementos. Uno, el crecimiento económico. He aludido en más de una oportunidad que no es lo mismo que desarrollo económico. El crecimiento de por sí no genera desarrollo. Y lo económico es un factor. Lo que pasa es ahora, en lo de la pandemia, hay la presión en la cual se llega a extremos que es la economía o la vida. Bueno, la economía se reactiva, tarde o temprano, pero la vida no. Y ese es un elemento que ahorita, por ejemplo, en lugares como Arequipa, como Huánuco, como Ica, y el propio Lima, y no es que se haya superado en otros lugares, las papas están que queman, ¿no? El crecimiento económico, pero mirando hacia adelante, tendrá que construirse con una diversificación productiva, no basarse solo en un tipo de actividad extractiva. Hay las potencialidades que van a estar contenidas un tiempo, ¿cierto? Vinculadas al turismo, hay el factor agroindustria, hay el elemento de la pesca, no la depredadora como hay en Talara, en Chimbote, sino que tiene que reordenarse, siendo el Perú un país pesquero y el número 1 en el mundo en diversidad de especies de peces. La conservación ambiental, evidentemente, en este momento está en discusión si el Congreso ratifica o no un tratado internacional de soberanía y de derechos ambientales, y ojalá que lo haga. O está el tema de Paracas, en Ica, que es una reserva natural, y sin embargo quieren meter a la fuerza a una empresa contaminante que afectaría el ecosistema, afectaría el turismo, afectaría la pesca artesanal, y una reserva natural que está entre los 5 principales destinos turísticos del Perú. Ojalá que no se consume esa barbaridad, o como el regreso de los transgénicos como cultivos sustitutos y que afectarían a lo que significa nuestro gran patrimonio natural y la agricultura. Y el otro elemento es la equidad social, que no son solo ni principalmente programas sociales. Para la equidad social es fundamental la educación, la salud pública, poniendo el eje no la privada, de calidad universal con nuevos sistemas que evidentemente trate adecuadamente a mujeres, a niños, a todas las expresiones, diversas personas con discapacidad, adultos mayores, que identifique bien y trate de manera diferenciada la diversidad regional y que promueva un trabajo digno. Ahora, en una situación donde además de la pandemia del coronavirus, tenemos la del hambre, tenemos la del desempleo, ni qué decir de la corrupción, ¿no? Y equidad social, por lo tanto, es mucho más allá que programas sociales. Y un comentario chiquito. Al inicio del estado de emergencia, la cuarentena, el gobierno cometió 2 errores. Uno, haber encarado la pandemia como si fuera una lucha como programa social, y por eso focalizó. Empezó con un bono para los sectores de extrema pobreza. Pasaban las semanas y las denominadas clases medias emergentes, los emprendedores regresaron debajo de la línea de pobreza. Y por lo tanto debió plantearse el bono universal rápido. Leyendo ayer que recién van a entregar a algunos el bono agrario y no hay una cuestión permanente y ahí hay una voz de alerta por lo que podría suceder, ¿no? Entonces, y el otro error fue haber tratado al Perú como si fuera economía formal cuando ha sido informal.
Pero la equidad social tiene que ver con todo eso, y en lo social, políticas, como parte de las políticas, los programas, pero no solo los programas. Está bien, pensión 65, puntos, etcétera, pero tienen que articularse y que no ocurra como lo del padrón para los bonos. Y uno tenía el Ministerio de Trabajo, otro el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y jugaron al gran bonetón, tú lo tienes, yo lo tengo, y demoró una barbaridad. Y el cuarto factor es la interculturalidad. Entre culturas en el Perú, respetos deben guardar respeto. El Perú es país diverso, pero hay mucho racismo. Ejemplos sobran, ¿no? Expresiones múltiples, inclusive al más alto nivel en nuestro país. Entonces, este es un poco el sentido de la nueva gestión pública. Julio, la siguiente para pasar al tema de la nueva gobernanza pública. El tema del concepto gobernanza, ¿no? Tiene que ver con un proceso de toma de decisiones, donde el elemento no es lo administrativo hacia adentro, es la mirada hacia la sociedad, es la proyección de la gestión pública en un sentido mucho más amplio. Y en este proceso, evidentemente, del proceso de implementación, es fundamental, esencial, primordial, imprescindible, clave, la articulación de esfuerzos entre todos. No voy a leer, tienen ahí en pantalla y lo van a tener, la propia definición sobre la gobernanza que da la Organización de las Naciones Unidas. La siguiente. En esta misma línea viene la gobernanza pública. Y es bueno, antes de ello, el enfoque señala evidentemente que el único actor para el gobierno no es el Estado, sino que tiene que interactuar en la solución de problemas con otros sectores. Por eso en los planes de desarrollo concertado se habla de una visión compartida. En su ejecución la lidera el Estado, las políticas públicas, pero el proceso de formulación tiene que ser abierto a los aportes de instituciones, organizaciones y ciudadanos. Ojalá los presupuestos participativos fueran así, han ido retrocediendo, y también los planes de desarrollo local concertados o regional concertados que requieren un cambio, que es un tema ya mucho mayor. La siguiente, en la nueva gobernanza pública, algo importante que ya lo he señalado, el Estado es un orientador y articulador, ¿no? Eso es algo clave, ya lo adelanté, y todo esto se expresa en políticas públicas. Una política pública es una política liderada por el Estado, pero que involucra o debería involucrar el compromiso de la sociedad civil y la empresa privada. El gran espacio para esto es el Acuerdo Nacional, que justamente hace 3 días ha cumplido 18 años de existencia. Yo he sido miembro titular del Acuerdo Nacional durante 3 años en representación de los colegios profesionales del Perú, y tenía sentado a mi costado a Monseñor Barreto, en representación de la Conferencia Episcopal, curiosamente, un poquito más a la izquierda, en términos de las sillas, estaba Roque Benavides de la Confier, y más a la izquierda estaba la Confier, y más a la derecha mío estaban los frentes regionales. Entonces, al final, era un gran debate, he tenido la oportunidad de estar, bueno, recuerdo habernos tenido fuertes debates con la Confier o con la bancada fujimorista cuando estaba ahí, porque estaban representados todos los partidos en el Congreso. Recuerdo con Karina Beteta, con, bueno, no quiero señalar más nombres, y al final, ¿cuál era la gran debilidad de este espacio? Sigue siendo que no es vinculante. Ha elaborado 35 políticas de Estado, las últimas, lo de recursos hídricos o de las TICs, las tecnologías de innovación, pero no es vinculante. Y los grandes acuerdos y conclusiones quedan ahí. Me hace recordar al Consejo de Seguridad de la ONU. La Asamblea General de la ONU acuerda algo sobre Israel, sobre, digamos, la postura abusiva respecto a Palestina. 190 y tantos votos contra 2, el de Estados Unidos e Israel. 3, 4 abstenciones. Van al Consejo de Seguridad y Estados Unidos veta cualquier acuerdo.
Y ahí lo paralizó, como en otros casos podría hacerlo Rusia, son 5 países. Acá no existe el veto formal, pero alguien en trampa para llegar a un consenso, se paraliza. Y este acuerdo nacional tiene una composición actual donde no está representada directamente ni la juventud, ni las mujeres, ni la micro pequeña empresa, para señalar 3 actores fundamentales que requiere un cambio. Lo dice una persona que ha sido miembro pleno y que en su momento lo planteé. Me apoyaron unos cuantos, pero aparecieron los carcamanes y lo bloquearon, ¿no? Pero esa es otra historia. La siguiente. En la misma línea de la gobernanza pública, Julio, esto significa un cambio, yo diría hasta de paradigma, de disco duro, de chip, del sentido de gobierno y el sentido del gobernar, que ya lo hemos visto en la gestión pública. El eje no es lo administrativo, burocrático, interno. El eje es mirar a la sociedad y en términos de modelo, de estructura, más integrado y sobre todo más colaborativo, con mayor coordinación. Hay municipalidades, estoy seguro, cuando ya hagan sus preguntas e intervenciones, uno va a una municipalidad, hay por decir 5 gerencias y uno siente que hay 5 municipalidades. Cada uno hace lo suyo sin mirar al del costado y no hay articulación. La palabra encuentro, articulación, es esencial para la gestión pública, pero cada quien defiende lo suyo como si fuera coto privado. Y eso es parte de la herencia colonial de esta cultura imperante que es negativa. Y para terminar la parte de la nueva gobernanza pública, la siguiente, esto tiene que ver, Julio, tiene que ver, bueno, con, no quiero llamarle principios, pero sí fundamentos. La cooperación, la colaboración. Si pesa mal la cultura de la parcela, yo mismo soy, yo soy lo máximo en área y no me interesa lo demás, estamos perdidos. Lo segundo, la transparencia, y eso es fundamental, expresado en la rendición de cuentas a todo nivel. Por ejemplo, preguntémonos, hay en el presupuesto participativo la rendición de cuentas, sobre todo a nivel local, regional. ¿Por qué no hay un presupuesto participativo a nivel nacional cuando el gobierno nacional maneja el 75% del presupuesto general de la República? Tema para tratar. El otro es la participación. Evidentemente es el diálogo constante. Por ejemplo, ahora hay un conflicto muy fuerte en Espinar, frente a una gran empresa que contamina en el Cusco con plomo, y frente a eso, cómo se dialoga. La Iglesia Católica se han planteado para intermediar. La pregunta es cómo en plena pandemia se ha puesto en tanto riesgo a los propios trabajadores mineros a costa de una ganancia exorbitante. Y cuando piden su bono, le dicen no y le sacan la mugre. Entonces, esas son cosas que tienen. Y el otro es el liderazgo que atraviesa esto y todo lo que es puesto. El liderazgo del trabajo en equipo. Liderazgo entendido como una persona con visión, 1. 2, con capacidad de comunicar. No basta tener claras las cosas y al final no sabe uno transmitirla con energía para comprometer. Y ser un estratega que permita conducir adecuadamente el camino y ser un organizador, un articulador. Entonces tiene que ver con visión, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con organización, y todo ello vinculado al trabajo en equipo. Acá les quiero contar otra anécdota. Fue el año 96, cuando terminó el primer año de gobierno municipal en Lima con Alberto Andrade, y era un amplio consenso de apoyo popular. Uno lo sentía en las calles, más aún cuando el vecino de enfrente en la Plaza Mayor quitó funciones y ponía zancadillas mañana, tarde y noche, el presidente de la República. Y recuerdo que el primer año, pues, fue materia de editoriales, en fin, medios, fue muy bueno, nos pareció con una aceptación de 82%, 82, 81%, y en la reunión final de fin de año hubo una cena, y empezaron a intervenir los gerentes, y empezaron a darle loas al alcalde Andrade.
Yo me preguntaba, pero si es la reunión del equipo, esto no tiene sentido. Disculpen la expresión, algunos de mis colegas los sentí sobones, franeleros. A uno de ellos, que lo conocí a tiempo, lo llamé aparte y se lo dije cara a cara. Yo dije, habrá que poner sabor a esta reunión. Y pronuncié la siguiente frase. Dije, el doctor Alberto Andrade no es el líder. ¿Se imaginan las caras en la reunión? Dije, no es el líder, pues, es el líder de líderes, porque cada uno de los que estamos sentados acá, más que jefes o gerentes, debemos ser líderes en la gerencia ambiental, en la de transporte público, en la participación, salud, bienestar, educación, etcétera. Y esa debe ser la actitud de más que ser un jefe administrativo o lo que está emanado de una resolución, uno tiene que pensar en la sociedad. Como otra vez que me acuerdo nos quedamos trabajando un viernes hasta las 9 de la noche para planificar grandes actividades y el alcalde estaba fuera del país. Y llegó, me acuerdo, a las 4 de la tarde un gerente y me dijo, vamos a tirar unos tragos. Yo soy de muy poco tomar, le dije que no, que estamos haciendo eso. Y me miró como diciendo, oye, Sonso, el alcalde está de viaje, ¿para qué te quedas? El clásico funcionario que trabaja para los ojos de la cabeza. Y si la cabeza no está, haces lo que diablos te da la gana. No es así, pues. El compromiso tiene que ser permanente. Y cuando hay que divertirnos, uno busca el momento y la diversión, porque somos seres humanos. Entonces, este es un poco para cerrar el tema de la nueva gobernanza pública y pasar el último punto que es pequeño, Julio, los retos y el no olvidar. En los retos, rápido, un Estado y una economía al servicio de la gente. Y todo lo demás que hemos señalado, el desarrollo sostenible. Y así como hay una orquesta sinfónica, donde hay un director de orquesta, pero tiene que estar afinados los instrumentos, porque puede ser uno muy bueno como violinista, trompetista, etcétera, etcétera. Pero si no coordinan sonidos, eso suena horroroso. Hay que armonizar los 3 niveles de gobierno, nacional, regional, local, para superar los 3 niveles de divorcio que existe sobre todo. Y a nivel local, inclusive provincial y distrital. El otro entre Estado y sector privado, y evitar que el sector privado siga capturando el Estado a todo nivel, los lobbies, etcétera. Y lo otro es el Estado y la sociedad civil abriendo la cancha a la participación y la vigilancia ciudadana. Y los otros retos, la siguiente, Julio, tiene que ver con algo que también es muy importante. Lo que dije hace un rato, la lucha contra todas las pandemias ahora, ¿no? Coronavirus, hambre, desempleo y también corrupción, y ahora que volvió a las andanzas, la inseguridad ciudadana, y ser consciente que son horas de solidaridad, donde no es pues como alguna periodista por ahí escribió que lo principal es el lucro, lo principal es la solidaridad en defensa de la salud, la vida, y esto implica una acción de colaboración, de cooperación. Y a partir de estos retos, para terminar, Julio, algunas reflexiones finales para no olvidar. Lo primero, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado. No estoy pensando en el ministro de Trabajo, por supuesto. Entonces, acá es fundamental, hay que prepararnos. Y este tipo de diplomas sirve para prepararnos. Tanto los que estamos ejerciendo docente para renovarnos, actualizarnos con los aportes del Perú diverso, como ustedes. Y esto debe ser un proceso permanente. Digamos, no es un tema de conocimientos, es un tema de saberes. Los saberes incluyen 1, conocimientos, 2, experiencias, 3, actitudes, 4, los afectos, y 5, algo que atraviesa todo lo que significa el trabajo en equipo, que es clave. La siguiente, en el no olvidar, algunos pensadores que los estoy trayendo a colación, uno norteamericano, otro africano y otro peruano. La siguiente, Julio, creo que viene la de Martin Luther King. Julio. Sí, la de Martin Luther King. Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia.
cuando vino el Papa, acá por un Papa anteriormente, decía, el Perú tiene hambre de paz, el Perú ahora tiene un hambre de justicia, con mucha fuerza, frente a la desigualdad, que es la palabra que resume el Estado, el mal Estado y la herencia colonial. Y la justicia es fundamental, y no pensemos tanto en el marketing, hay que hacer difusión, propaganda, publicidad, sí, pero al servicio de la humanidad, proyectando los liderazgos, pero no a las personas en sí mismas. Presenta. Eso para precisar. La otra, creo, la siguiente, una de Mandela. Mandela, que estuvo, la siguiente, Julio, Mandela estuvo 27 años en la cárcel, en Sudáfrica, salió, le extendió la mano a la minoría blanca, que era el 5%, que era la expresión acabada del racismo, estuvo a la presidencia, ganó y luego ganó el Premio Nobel de la Paz. Y una gran reflexión de Mandela, ¿cuál es? Alguien está con su micro, por favor. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros nos hacemos la pregunta, y si uno responde que nunca se ha siquiera tropezado, de acuerdo a mi experiencia, o uno falta la verdad o es soberbio, porque siempre nos caemos por ahí. Entonces, el tema no es caernos, sino saber levantarnos siempre. O como dice un proverbio chino, si te caes 7 veces, levántate 8. Y finalmente, un tema con la fe. Es el último punto, que tiene que ver con uno de nuestros amautas. La siguiente, Julio, uno de nuestros amautas, que es José Carlos Mariátegui, y ahí lo voy a leer. Él, en el Alma Matinal, había señalado que la fórmula filosófica de unidad racionalista tenía que ser el pienso, luego existo, lo que fue René Descartes, un filósofo racionalista que ponía casi exclusivamente eso por delante. Pero Mariátegui decía, hay que pensar más ampliamente. La vida, más que pensamiento, quiere ser hoy acción. Esto es combate, sinónimo de lucha. Y decía, el hombre contemporáneo tiene necesidad de fe, de creer, de tener mística, de fuerza, de energía, fuerzas telúricas. Y la única fe que puede ocupar su yo profundo es una fe combativa. La fe es lucha. Si tú no quieres luchar, deja que los que quieren luchar luchen y no estorbes. Pero sobre todo, asume tu responsabilidad. Y la última es la de despedida. Creo que a partir de esto tenemos la mirada histórica de la formación del Estado, lo bueno, lo malo y lo feo. El segundo momento, el Estado formal reseñado. Tercero, la gestión pública. Cuarto, la nueva gobernanza pública ligada a la gestión pública y sustentada. Y 5, retos y algunas reflexiones. Y termino con, bueno, un abrazo cuarentenario, pues, desde el encierro. ¿Y a quién se lo dedico? A los futuros cuadros de gobierno. Un cuadro es una persona que se forma, no es que esté pintada, no esté en la pared, sino que en la vida real asume un compromiso, una responsabilidad de liderazgo para gobernar a cualquier nivel. Y creo que este diploma es parte de ese proceso de construcción de los futuros gobernantes, autoridades, funcionarios, asesores, lo que fuera, que el Perú tanto necesita y que la gente se amarga cuando ve tanto improvisado o tanto vivarracho que ha entrado al Estado con un criterio patrimonialista o de botín. Creo que acá la sensibilidad humana, la visión de país y compromiso es lo que tiene que primar. Me he extendido, soy consciente más de la cuenta, pero ese es el problema y la posibilidad, como decía Basadre. Como es el primer tema, en cierta medida es la introducción al conjunto de temas que van a tratar mis colegas durante las siguientes 7 semanas. Obviamente no se trata de profundizar cada tema, sino dar la mirada de conjunto.